Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. En la materia de física, 27 de agosto, les comento algo súper importante. Es la extensión a la invitación para que se conecten a las clases en vivo. Los estudiantes que no se puedan conectar, se les indica que envíen su justificativo firmado por su representante indicando las fechas que no pudieron asistir. Si fueron al doctor, adjunten el certificado médico. Otro dato súper importante, recuerden que las actividades están programadas hasta las 10 de la noche. Sí se siguen recibiendo actividades a partir de esa hora, pero son actividades atrasadas. Démosle un momentito porque estoy visualizando que no tenemos audiencia, entonces vamos a darles unos segundos hasta que se conecten. Son las 10:47, démosles hasta las 10:50, que se conecte algún compañero. Hasta eso, compartimos pantalla. No me saques el celular. Ok, como pueden visualizar, me indican, listo, ya pueden ustedes visualizar el contenido. En la plataforma educativa se programó lo que fue la reunión para el día de hoy con tiempo de anticipación. Pueden visualizar que se estuvo programado con tiempo de anticipación. También cuentan con lo que es el recurso del libro, en donde está el espacio con el texto, las fórmulas y las indicaciones pues, a tratar en la clase del día de hoy. También contamos con lo que es el apartado de la tarea, que es la tarea en clase, que pueden visualizar que para el día de hoy tenemos unos ejercicios programados que serían 4 o 5 ejercicios en tarea en clase, y tarea en casa contamos con 2, 4, 5 ejercicios para la tarea en casa. Estos ejercicios los van a resolver basados en las fórmulas y la teoría que vamos a hablar el día de hoy, y es un refuerzo de lo que estuvieron viendo en clases anteriores. Entonces voy a proceder a explicarles en un ratito. Ok. El día de hoy el tema en sí es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? En sí es una magnitud vectorial que indica el cambio de posición de un objeto desde un punto inicial hasta un punto final. Se tiende a representar con una flecha, la flecha que va en la parte superior del signo o de la simbología, tiende a llamarse vector, que hace la posición inicial hasta la posición final. No depende del cambio recorrido, sino únicamente de dónde empezó y dónde termina el objeto. Eso es el desplazamiento. ¿Cómo diferenciamos lo que es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia? La distancia es la longitud total del camino recorrido, es la magnitud escalar. Y el desplazamiento es el vector que une el punto inicial con el punto final, la magnitud vectorial. Y como pueden visualizar, aquí en pantalla tenemos lo que es un ejercicio resuelto utilizando lo que es la fórmula que se tiende a utilizar para el desplazamiento, calcular el desplazamiento en una dimensión, tiende a ser el triángulo X, que es desplazamiento, eso significa desplazamiento. XF, posición final, XY, posición inicial. El desplazamiento en dos dimensiones, ¿cómo se calcula? Cuando el movimiento ocurre en un plano, por ejemplo, norte, este, y el desplazamiento se calcula con un vector resultante, se utiliza lo que es el desplazamiento igual, el desplazamiento de X, que sería el desplazamiento inicial, más el desplazamiento inicial al cuadrado, más el desplazamiento final
al cuadrado. Como pueden visualizar, sería desplazamiento igual desplazamiento x al cuadrado más desplazamiento y al cuadrado. ¿Y el ángulo? ¿Cómo se obtiene el ángulo? Pues el ángulo se obtiene utilizando la fórmula que vemos en pantalla, que sería la tangente del ángulo igual al desplazamiento y sobre el desplazamiento x. En sí, esta clase la resumiríamos en pocos términos. El desplazamiento es el cambio de posición, inicial XF, que sería la X, posición final, por menos la XY, que es la posición inicial. El desplazamiento es el cambio de posición, F final menos el F menos X inicial, que es posición inicial. Es un vector, tiene una magnitud de módulo y dirección. Se diferencia de la distancia, que solo mide lo que es la longitud del recorrido. Tiene una idea que se usa como desplazamiento de X. Tiene un 2D o un 3D que se aplica en teoremas de Pitágoras y trigonometría. Vamos a ver si se nos ha conectado algún compañero. Ok, no se nos ha conectado nadie por el momento. Ya, denme un ratito. Las características del desplazamiento tienen magnitud vectorial, que tiene módulo, valor numérico, dirección y sentido. Tiene también lo que es la independencia de la trayectoria, no importa si el objeto recorre un camino largo o en zigzag. El desplazamiento siempre será en la recta del inicio y el final. Puede ser positivo o puede ser nulo o negativo. Depende de la orientación respecto a un eje de referencia. Se representa con la letra, la simbología de la tangente X o el desplazamiento R. ¿Qué significa cambio de posición? En una dimensión de movimiento, como les indicaba, se utiliza lo que es el desplazamiento de X igual a posición final menos posición inicial. O en dos dimensiones vendría a ser que se representa como un vector. La distancia con la flechita en la parte superior, que es lo que le indicaba, igual a RF menos RI. La diferencia, les repito, la distancia es una magnitud escalar, mide la longitud del recorrido total sin importar la dirección. El desplazamiento es una magnitud vectorial, indica la posición neta del cambio, considera lo que es dirección y sentido. En las representaciones gráficas del plano cartesiano, el desplazamiento se dibuja con una flecha vectorial desde la posición inicial hasta la posición final. La longitud de la flecha representa la magnitud, la dirección indica hacia dónde se mueve, el sentido se mueve hacia la punta que indica la flecha. En conclusiones, sería este tema del día de hoy. El desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a un punto de referencia expresado como un vector. Es fundamental en física porque nos permite describir el movimiento real de los objetos, diferenciándolo de lo que es la distancia, que solo se mide cuando se calcula el recorrido. Basado en lo que hemos compartido el día de hoy, vamos a realizar lo que es la tarea en casa y la tarea en clase. La tarea en clase indica lo siguiente: van a resolver los ejercicios paso a paso. El primer enunciado: un móvil pasa de lo que es la posición inicial X1 a 2.0 metros a la posición final, que serían 10.0 metros. Vamos a calcular el desplazamiento. El segundo enunciado nos indica: un ciclista va de X1 a 5.0 metros a
lo que es la posición final de 3.0 metros. Vamos a calcular el desplazamiento y la distancia recorrida. El tercer enunciado nos indica, un peatón camina más de 3 metros, luego menos de 7 metros y luego más de 3 metros. Vamos a hallar el desplazamiento y la distancia recorrida. En el siguiente enunciado nos indica, un objeto se desplaza a 3 metros al este y luego 4 metros al norte. Vamos a calcular el desplazamiento, el módulo y la dirección. El siguiente enunciado nos indica, la posición inicial, que sería 2.0 menos 1.0 metros, final está a menos 4.0 y 5.0 metros. Vamos a hallarle que es el desplazamiento de X, desplazamiento de Y, la magnitud y dirección. La tarea en casa nos indica que vamos a resolver los siguientes enunciados paso a paso. El primer enunciado nos indica, se camina 10 metros al este y 5 metros al norte y 10 metros al oeste. Vamos a calcular el desplazamiento y la distancia. Si ustedes se percatan, los enunciados tienen prácticamente la misma estructura. Lo que tenemos que saber utilizar es la fórmula. Cómo hacer el reemplazo de los datos. El siguiente enunciado nos indica, un móvil va de 0.0 metros a 30.40 metros en 10 segundos. Vamos a calcular el desplazamiento vectorial y módulo, la velocidad media en vector y módulo. El siguiente enunciado nos indica, un atleta corre una vuelta completa de 400 metros alrededor de una pista y termina en un punto de partida. ¿Cuál es su desplazamiento y su distancia recorrida? El cuarto enunciado nos indica, un dron pasa de 10, 5, 2 metros a menos 2, 8 y 6 metros. Vamos a calcular el desplazamiento de X, desplazamiento de Y, desplazamiento de Z, la magnitud del desplazamiento y el vector unitario de dirección. El último ejercicio de la tarea en casa nos indica, Juan camina 20 metros hacia el norte y luego 15 metros a 30 grados este del norte y luego 10 metros a 45 grados del sur. Vamos a hallar el desplazamiento total, el desplazamiento resultante, componentes componentes, módulo y dirección. De eso se trató la clase del día de hoy. El material se encuentra en la plataforma educativa. Algo súper importante, déjenme poderles compartir para que ustedes puedan visualizar que el día de hoy no tuvimos audiencia. Un ratito. Okay. Listo, como ustedes pueden visualizar son 27 de agosto, son las 10:59 y no contamos con estudiantes conectados dentro de la reunión en vivo. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Las recomendaciones para la siguiente clase. Se les extiende la invitación para que se conecten a las clases en vivo. Recuerden que en este espacio está diseñado para resolver las dudas que ustedes tengan y poder saber cuál es su nivel académico. Si ustedes tienen dudas o no saben cómo resolver un ejercicio, aquí lo hacemos. Por eso existe este espacio. Entonces se los invita para que podamos conectarnos a la siguiente reunión. Si tienen dudas, me escriben un mensajito en la plataforma y si no, la respuesta no entra en ese espacio, pues los invito a que se conecten a las clases en vivo, me indican la duda y la resolvemos. Otro dato muy importante, como pueden visualizar en pantalla, la actividad finaliza a las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche ya estaré atrasada. Recuerden realizar las actividades dentro del tiempo programado y realizarlas ustedes mismos. Las tareas que sean realizadas por inteligencia artificial no van a ser calificadas hasta que ustedes las corrijan. Es decir, se les va a poner 2, se les va a indicar que la tarea está desarrollada por inteligencia artificial,
hasta que las corrijan y se les pueda volver a reevaluar la actividad, porque es para que ustedes resuelvan los ejercicios y puedan desarrollar lo que es los temas aprendidos. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Fue un placer inmenso estar con ustedes. Si tienen dudas o novedades, quedo a la disposición. Recuerden repasar el material que se encuentra en la plataforma educativa.